asistida por computador, y hoy tengo el gusto de presentarles el webcast Subensamble para túnel peraltado con Subassembly Composer en Civil 3D. Quien va a presentarlo es nuestro experto Ricardo Osorio. Pero antes quiero compartirles cómo nosotros como IAC podemos ser un apoyo en todos los desarrollos de diseño de software y lo que implica. Bienvenidos. Nosotros somos representantes, partners de Autodesk, Bentley, PTC y otros representantes de diseño por computador. La idea de nosotros es que ustedes se sientan respaldados en toda la parte de diseño en computador y todo el desarrollo que ustedes puedan tener alrededor de estos programas que ofrecemos y de los cuales tenemos el respaldo de estos fabricantes. Dentro de nuestros servicios, como todo, la búsqueda es de su productividad. Entonces, ¿qué servicios ofrecemos? Asesoría para configurar las soluciones, implementación y soporte de los software, entrenamiento y certificación de los mismos, administración de datos y ciclos de vida y desarrollo de software. Los invitamos también a que conozcan nuestra página, en donde van a encontrar información detallada de los productos, de los desarrollos, de las novedades en cada uno de ellos, así como la información de los software y de los diferentes productos que representamos. Con nuestra marca Academia, que pertenece también a nuestra empresa IAC, tenemos diferentes servicios en la parte de entrenamiento, entrenamientos presenciales, entrenamientos en línea, consultivos, así como certificaciones en los diferentes software y consultorías especializadas para cada una de las diferentes industrias de la manufactura y la construcción. El entrenamiento presencial se hace en nuestras salas, son salas avaladas por Autodesk, tanto en Bogotá como en Medellín, en donde dictamos clases con profesores certificados directamente por Autodesk, y quienes tomen el entrenamiento van a recibir también certificado de asistencia emitido directamente por nuestro fabricante Autodesk. Los entrenamientos en línea tienen una configuración similar a la que utilizamos en este webcast, pero con la diferencia que podemos interactuar con nuestros compañeros, que son grupos máximo de 10 personas, y con el profesor en vivo. Utilizamos la misma plataforma Citrus. En el entrenamiento consultivo son dirigidos directamente a empresas, en donde nuestro consultor principal, nuestro profesor principal, se reúne previamente con la empresa para analizar qué temas específicos del software a entrenar van a profundizar y van a enfatizar. Las certificaciones que nosotros damos tienen diferentes niveles de usuario, niveles de experto. Cada una de ellas se presentan acá en nuestras salas, tanto en Bogotá como en Medellín, y se hace con una tecnología que permite conectarse directamente con los exámenes de Autodesk, y de una ustedes saben si aprobaron o no el uso de la herramienta en los niveles de experto y usuario, profesional y usuario. Y las consultorías, que también dependen mucho de la necesidad específica que nosotros detectemos o que la empresa nos solicite ser atendida. Los invitamos también a que conozcan nuestra página en Academia, en donde tenemos nuestros cursos programados, cursos en video, que todos estos webcasts y todos los cursos que se dictan quedan en la página, y ustedes pueden consultarlos para mejorar sus procedimientos en los software que existen. También tenemos exámenes gratis que les permiten a ustedes entrenarse y ver en qué nivel están para poder animarse a tomar la certificación con nosotros. Los invitamos también a que se registren en la página y que tengan acceso a la plataforma y a los cursos, a todos los cursos que dictamos.
También en nuestra página encontramos un blog en donde nuestros expertos y consultores cada tanto tiempo, cada quincena, cada mensualidad están actualizándonos en temas y tips específicos de los software que manejamos, pues para que tengamos siempre la última tecnología, estemos a la vanguardia de los desarrollos en los diferentes temas de la manufactura y la construcción. Los invitamos también a que conozcan nuestras redes sociales, estamos muy activos en todas ellas, en Twitter, en Facebook, en YouTube tenemos una gran cantidad de videos, tutoriales y todos estos webcasts también los pueden encontrar ahí. Y también en LinkedIn para que siempre estén conectados con nosotros y sepan cómo avanzan nuestros procesos de mejora, siempre buscando su productividad. Nuestro próximo curso está programado para abril 20 al 29, es un curso en línea de Civil 3D avanzado, el horario es de lunes a viernes de 6 a 9 en hora Colombia, son 24 horas, el sitio va a ser pues en la red y pues también les vamos a dar a los que se inscriban y lo completen un certificado de asistencia emitido de nuevo por Autodesk. Pueden comunicarse también con nuestra experta en cursos, que es Milena Córdoba, ahí abajito en el correo de ella, escríbanle, pregúntenle, que ella está dispuesta pues a contactarlos a ustedes y darles toda la información más profunda acerca de nuestros cursos. Recuerden que nuestro compromiso es su productividad. Quiero invitarlos entonces, ahora sí, a que conozcan, a que escuchen mejor a nuestro experto Ricardo Osorio y el tema de hoy en Civil 3D. Bienvenido Ricardo y gracias por acompañarnos hoy. Ok, Natalia, muchas gracias. Bueno, ya estamos viendo mi pantalla. Sí, Ricardo. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Como es claro, pues nuestro tema de hoy va a ser la implementación de una sección de túnel utilizando la herramienta SubAssembly Composer. Para eso vamos inicialmente entonces a conocer un poco el tipo de sección que vamos a construir. Esto que estamos viendo es una sección típica, la de nuestro túnel de Buenavista aquí en la vía Bogotá-Villavicencio. Y pues bueno, hay varias formas de definir secciones para túnel. Estamos adoptando una para efecto de nuestro demo en este momento. Esta sección básicamente está construida geométricamente a partir de 4 arcos, incluyendo un arco para la solera aquí en la parte inferior. Y vamos a implementar la geometría por toda la línea de excavación, esta que aparecería en magenta. Y vamos a considerar una sola estructura, tanto para la estructura de soporte como para el revestimiento en concreto, y nos iríamos por esta línea interior. Vamos a ver entonces en detalle la sección. Hay algún aspecto importante también a considerar. Para el caso del túnel peraltado, primero que todo se plantea un peralte tipo planar, no va a ser quebrado. Por un lado, en nuestro caso vamos a considerar el peraltado levantando el borde izquierdo. Y además se pueden considerar dos opciones. Una, con el peralte rotaríamos la estructura de la calzada y la bóveda se mantendría quieta, caso en el cual nos toca considerar una geometría suficiente para respetar este gálibo, o rotar toda la bóveda. En la medida en que el peralte nos va rotando la calzada, igual vamos rotando la bóveda. Ese va a ser nuestro caso. Vamos a considerar rotar toda la bóveda de acuerdo al comportamiento del peralte. Vamos a ver entonces en AutoCAD un poco lo que sería nuestra sección.
¿Cómo lo construimos? Partimos de un nivel de rasante. Aquí está una línea del eje. Un punto de origen, que sería aquí nuestro nivel de rasante en el eje. Sobre esa base tenemos un desplazamiento hasta considerar este punto AP1, que está acá, que de alguna manera termina controlando no solamente algunas características de la geometría, sino también el gálibo. Y vamos inicialmente entonces a construir un primer arco. ¿Basado en qué? Basado en un radio. De hecho, aquí tenemos un radio para ese arco, con origen en este punto AP1, y a partir de los puntos calculados P5 y P4. Ese va a ser nuestro primer ejercicio. Entonces, de entrada, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar como parámetros tanto los radios como los ángulos de barrido de cada arco. Por otro lado, este parámetro de que es del desplazamiento desde el punto de origen al AP1. Y vamos a necesitar este otro parámetro, que es esta distancia entre el punto inferior de la solera y el AP1. Por otro lado, pues obviamente vamos a necesitar los parámetros de los peraltes, o sea, los valores del peralte tanto en su inclinación por el costado derecho como por el costado izquierdo de la sección. Bien, vamos a mirar el tema ya en la interfaz de Composer. Aquí tenemos una interfaz típica de Composer. Aquí me adelanté con algunas cosas para ganarnos un poco de tiempo. Observemos primero, pues como interfaz, que tenemos un tema aquí del flowchart donde estamos definiendo la lógica con que estamos construyendo toda la sección. Una vista previa de cómo va siendo definida. Aquí vamos a encontrar las propiedades de cada uno de los elementos y en esta zona vamos a tener varias variables, ¿cierto?, para controlar nuestra sección. Esta primera, Packet Settings, nos va a servir para definir el nombre de nuestro subensamble que vamos a construir. Este input corresponde a toda la lista de parámetros que estamos utilizando. Los vamos a ir conociendo en la medida en que los vamos avanzando pues en la construcción del subensamble. De hecho, aquí están definidos los radios, los ángulos, los valores del peralte. El valor del peralte tiene una característica en particular, proviene de una variable de peraltado con un comportamiento específico. En este caso, estamos pivotando el peralte en el eje y estamos mirando la inclinación desde el eje hacia la parte exterior, ya sea para el costado derecho o para el costado izquierdo. El uso de estas variables supone que hemos habilitado aquí en Super Elevation, en esta pestaña, hemos habilitado todas las condiciones del peraltado. Es uno de los aspectos interesantes a considerar acá. Por otro lado, observemos que tenemos variables de diferente tipo string o texto, variables de doble precisión, variables numéricas de doble precisión. Observemos que, por ejemplo, los ángulos los tenemos que manejar como valores numéricos de doble precisión y están expresados como valores decimales, así que este ángulo está expresado en formato decimal. Eso de entrada nos lleva a un tema, y es que el valor del peralte lo recibimos en formato de talud o de pendiente. Así que inicialmente vamos a tener que convertirlo a un formato de ángulo para poder administrar el resto de la sección. Algunos de los puntos interesantes a considerar acá. Por otro lado, tenemos aquí
ya hemos iniciado el proceso aquí con una secuencia. Este elemento que vemos acá es una secuencia y lo que hace es agrupar toda una secuencia de elementos para que no llenemos esta pantalla y se nos haga muy confuso el entendimiento de la construcción de la sección. Doble clic acá y estamos revisando lo que ya tenemos adentro de esta secuencia. Me adelanté solamente en la definición de las variables iniciales. Esta secuencia básicamente lo que está es definiendo un par de variables donde vamos a manejar el valor del peralte, pero ya convertido a ángulo. Observemos esto. Para convertirlo a ángulo, de hecho vamos a necesitar, si tenemos expresado esto en formato de talud, vamos a construir unos puntos auxiliares. Miremos este primer punto, AP4, donde si observamos aquí en la parte inferior, lo estamos construyendo a partir de un talud y un delta X, donde ese delta X es la unidad, con el valor del peralte derecho. Va a significar esto que este punto AP4 va a tener un ángulo tal en donde el arcotangente de su delta Y sobre su delta X con respecto al origen va a ser el ángulo expresado ya como ángulo, el ángulo del peralte. Por eso es que hemos construido para ambos costados el AP4 y el AP5. Definidos ese par de puntos, entonces vamos a definir en nuestras variables ya el valor del peralte expresado como ángulo. Observemos la expresión aquí abajo. No sé si es visible en pantalla o la ampliamos. Voy a copiarla aquí en un bloque de notas para que la podamos ver de forma más clara. Vamos a ampliar un poco el tamaño de esto. Aquí. Algunas consideraciones para el tema de la construcción de estas expresiones. Fijémonos que hay unos operadores. Aquí tenemos una función para redondear y una función para calcular el arco tangente. Esta sintaxis de estas funciones corresponden a la sintaxis utilizada en visualbasic.net. Esta documentación en específico no está asociada a las ayudas de el Composer. Así que para conocer la sintaxis de estas funciones es importante consultar funciones matemáticas de visualbasic.net. Se construyen simplemente todas las funciones matemáticas van a tener este prefijo, van a tener un punto y el nombre de la función. Igual los parámetros que exija la función. En este caso, ¿qué estamos diciéndole? Calcule el arcotangente del valor y de ese punto auxiliar que acabamos de construir sobre el delta x, pero como lo definimos en la unidad, entonces va a ser simplemente el y. Y una multiplicación por el 180 sobre pi, dado que el arcotangente está expresado en radianes, así que con el 180 sobre pi lo estamos convirtiendo a grados. Observemos en el redondeo que lo estamos llevando a 5 decimales. La idea de redondearlo a 5 decimales es para tener cálculos un poco más precisos. ¿Por qué? Porque vamos a desplazar o vamos a calcular las coordenadas de todos los puntos de la sección en función de ángulo, ya que tenemos que desplazarlos de acuerdo al ángulo del peralte. Así que las operaciones que hagamos sobre el ángulo van a exigir cierto nivel de precisión para obtener, a su vez, trasladar esa misma precisión a las coordenadas. Esta es entonces la expresión para convertir cada uno de los valores de los peraltes en un formato decimal de grados.
Así habremos definido las variables de peralte derecho y de peralte izquierdo. Esto es básicamente lo que me anticipé a definir inicialmente. Entonces tenemos ya los parámetros definidos y tenemos las variables del peralte que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a empezar a construir la sección? Miremos el tema en CAD. Empecemos con que tenemos un punto de origen y vamos a construir este primer punto de referencia. Todos los puntos los vamos a calcular a partir de un punto de referencia y en función de un ángulo y una distancia. ¿Por qué? Porque de hecho es conveniente porque el ángulo es el que vamos a ir desplazando de acuerdo al comportamiento del peralte. Entonces observemos por ejemplo en este primer punto. Si queremos calcular este punto a partir del origen, lo haremos en función de esta distancia y vamos a determinar qué ángulo, o sea, qué ángulo va a tener la dirección desde el origen hacia el AP1. Estamos trabajando en los ángulos en función del comportamiento CAD. Estamos asumiendo entonces el 0 en la dirección este. Así que esto será 90 más el ángulo que determine el peralte derecho. Así que va a ser 90 sobre la horizontal más lo que lo desplaza el peralte. Y en función de eso vamos a calcular el AP1. ¿Cómo hacemos esto entonces en Composer? Vamos al Composer. Voy a de una vez a copiar aquí la expresión del ángulo. Y para agrupar, no tener esto tan lleno de elementos, vamos a crear una nueva secuencia. Esta secuencia la vamos a llamar cálculo puntos arcos. O sea, aquí vamos a calcular los puntos para construir los arcos. Entramos dentro de la secuencia y aquí vamos a construir un primer punto. Observemos que este va a ser un punto auxiliar, de ahí la nomenclatura del A. O sea, aquí este punto se va a llamar AP1, por ejemplo. Entonces, vamos a construir como punto auxiliar, auxiliary point, vamos a definirlo en esta secuencia. Y vamos a cambiarle el nombre, lo vamos a llamar AP1. Lo vamos a definir en función de ángulo y distancia. Le vamos a decir que su punto de referencia es el origen, su punto de inicio. Aquí vamos a darle el ángulo que copié hace un momento. Y aquí le vamos a dar la distancia. Observemos que esta distancia es nivel raza, así se llama el parámetro de entrada, nivel raza. Vamos a escribirlo acá. Alguna observación frente a la entrada de parámetros. Él controla un poco la consistencia de esto. Si el nombre no es exacto, por ejemplo, agrego alguna cosa, observemos una señal de error. Él nos exige que coincida obviamente este nombre con lo que tenemos definido en parámetros. Hecho esto, aquí voy a decirle una especie de sumStem y ya tenemos el AP1 definido. Un primer punto. Ahora vamos a continuar. Habiendo definido el AP1, ahora ¿qué necesitamos? Calcular los puntos P5, que sería este punto, y este punto P4, para finalmente definir el arco en función de un centro y dos puntos, punto inicial y punto final del arco. Entonces empecemos, por ejemplo, con el P4 en orden. Entonces, ¿cómo calculamos el P4?
revisemos un poco la expresión del ángulo. 90 menos el ángulo A1, que es este, o sea, el definido para el arco, sería este ángulo, al cual le vamos a sumar el valor del peralte. Voy a copiar la expresión del ángulo. Y entonces vamos a definir P4 con origen en AP1. ¿A qué distancia? La distancia del radio que corresponde a este primer arco, que en parámetros se llama R1. Entonces vamos a definir P4. Entonces ahora este ya no es un punto auxiliar, es un punto del subensamble. Traemos nuestro punto, lo rebautizamos, lo llamamos P4. En igual forma lo vamos a calcular ángulo de distancia. Esta vez ya no inicia en el origen, sino en AP1. Con este ángulo. Y esta vez la distancia va a ser el radio R1 de ese primer arco, que es la variable. Entonces aquí, si hacemos un zoom a esto, ya tenemos el P4. En igual forma vamos a calcular el P5. Entonces vamos a CAD. Voy a copiar la expresión del ángulo ya para el otro costado. Vamos a traer el nuevo punto, que vamos a llamar en efecto P5, ya lo bautizo de esa manera. Lo vamos a calcular por ángulo de distancia, con origen en AP1. Con ese ángulo. Y con la distancia igualmente R1, que es el radio de nuestro arco. Entonces, así habremos definido ya los puntos. Entonces, ¿qué tenemos? Una P1 como centro, un punto inicial y un punto final de un arco. Como en esta secuencia estamos definiendo los puntos, para ir viendo un poco la construcción, voy a salir aquí al otro nivel. Y vamos a construir una nueva secuencia, que es donde vamos a construir los arcos. Así que vamos aquí en secuencia. Aquí vamos a rebautizar esta secuencia. La llamamos construcción arcos. Doble clic y entonces aquí vamos a construir nuestro primer arco. Según nuestra nomenclatura, este primer arco lo vamos a bautizar L1. Entonces, aquí dentro de la secuencia de los arcos, vamos a traer acá una curva. Y le vamos a definir, en efecto ya se llama L1, que lo vamos a construir a partir de 2 puntos y un centro, que sería esta opción, donde su punto inicial, observemos, va a ser P4, su punto central va a ser AP1 y su punto final va a ser P5. Ya habremos construido el arco. En Civil no se manejan los arcos como tal, tienen que él representarlo a nivel de segmentos. La cantidad de segmentos con los cuales vamos a conseguir un arco va a depender de una variable. Esa variable se llama aquí en nuestro arco Arc Tessellation, en este caso está definido en 8. Nosotros podemos parametrizar eso, entonces hemos definido parámetros, observen Tessellation 1, Tessellation 2, para cada uno de los arcos. En este caso definimos un parámetro TES1
para definir la cantidad de arcos la cantidad de segmentos, perdón, con que va a representar el arco. Así que aquí tiene un valor por defecto de 12. Entonces, aquí en Art Tessellation, en vez de definir un valor, vamos a darle un parámetro. Test raya 1. Y observemos que él cambia el número de segmentos para definir el arco. Hemos definido el primer arco. Bien. Vamos a seguir definiendo puntos para construir los siguientes arcos. Observemos entonces ahora en CAD la siguiente etapa para construir el otro arco. Perdón. Tenemos entonces ya calculado P4 y P5. Ahora, ¿cómo vamos a construir el siguiente arco? Sobre la misma línea del radio del primero, vamos a desplazarnos hasta conseguir el radio del segundo arco. Obviamente va a estar sobre esta línea en la medida en que necesitamos tangencia en este punto. Entonces, para eso necesitamos calcular este punto AP3 que se constituiría en el centro de ese nuevo arco. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de AP1, con esta distancia, que sería la diferencia entre R1 y R2, ¿verdad? Y con este ángulo. Observen que este ángulo es el mismo definido para esta inclinación que ya habíamos utilizado en el ejercicio para construir P5. O sea, esta misma expresión de ángulo vamos a utilizarla para calcular AP3. Entonces vamos a utilizar esta expresión y vamos a calcular AP3 a partir de AP1 con una diferencia de R1 R2 que sería esta distancia. Vamos al Composer, vamos a calcular un nuevo punto pero auxiliar que vamos a llamar AP3, lo rebautizamos, lo calculamos por ángulo de distancia, donde va a tener origen en AP1 con este ángulo que acabamos de copiar y con la distancia R1 menos R2. Y tendremos calculado aquí el punto AP3. Bien, volvemos a nuestro CAD y ahora vamos a calcular de una vez el centro del arco para el otro lado, que sería AP2. Con esta expresión de ángulo, siguiendo la misma lógica del otro, entonces vamos a construir AP2, auxiliary point, lo rebautizamos, ángulo distancia, con origen en AP1, con la dirección del ángulo que le acabamos de copiar, y con la distancia R1 menos R2. Y entonces habremos calculado AP2, los dos centros para el nuevo arco. Volvemos acá y miremos entonces ahora cómo vamos a calcular estos puntos, el P7 por este lado y el P6 por este lado. Con la misma lógica, esta vez que vamos a hacer, nos vamos a anclar en AP2, que es el centro, por ejemplo, con este ángulo que equivale a la inclinación de esta misma línea más el ángulo 2, este ángulo 2 que se llama ángulo A2. Así que es la misma expresión anterior, pero aquí, en este caso de la izquierda, le estamos restando el ángulo A2. Bien.
Vamos a copiar la expresión. Y vamos a calcular P6 desde AP2 con la distancia R2, que es el radio de ese arco. Vamos al Composer y vamos a construir el punto P6 punto. Ok, P6 en efecto. Ángulo distancia. Esta vez nos vamos a anclar en AP2. Y vamos a decirle que su ángulo va a ser el que copiamos y que la distancia en este caso entonces es R2. Y vamos a tener este punto para definir este primer arco. De la misma manera entonces vamos a copiar el ángulo en el sentido contrario, que sería P7. Anclados en AP3. Vamos a construir el punto P7. Un nuevo punto P7. Perfecto, los llamo P7. Ángulo distancia con origen en AP4. Perdón, en AP3. Con este ángulo y con una distancia R2, que es el radio de nuestro siguiente arco, y tendremos calculado el P7. En la misma forma vamos ahora a construir los arcos. Entonces vamos a construir este primer arco, que sería con centro en AP3, o sea, el arco de la izquierda, por ejemplo, con centro en AP3, vamos a construir desde P5 a P7. Y lo vamos a llamar, para respetar aquí la nomenclatura, este arco lo vamos a llamar, bueno, vamos a llamarlo L1, no tengo una nomenclatura aquí definida, vamos a llamarlo L1. Entonces, este primer arco lo vamos a llamar L1. Con centro, vamos al Composer, nos volvemos a la secuencia donde estamos calculando los arcos. Ya teníamos L1, vamos a llamarlo L2. Traemos una curva. Recordemos que el arco lo construimos a partir de General, para poderlo hacer desde un centro, y le vamos a decir que los puntos son, arranca en P5, con centro en AP3 y termina en P7, y tendremos este arco. En la misma forma tenemos un parámetro test2 para controlar el número de segmentos. Entonces vamos a usar test raya 2. Siguiendo la misma lógica, entonces vamos a construir el arco del otro lado. O sea, este arco este lado. Entonces vamos a decirle que igual general test2, la variable con la que va a manejar el número de segmentos, y le vamos a decir que inicie en P4, que tome como centro AP2 y que termine en P6. Perdón. En este caso lo que hice fue definirlo, entonces lo definió por el otro lado. Me toca invertir los puntos de origen y destino, así que le voy a definir que inicie en P6
y termine en P4 para llevar a este siguiente arco. Bien, volvemos a nuestro CAD y en la siguiente vamos a construir este tercer arco. Para construir este tercer arco, siguiendo la misma lógica del anterior, tenemos que construir inicialmente su centro, que va a ser este punto, de acuerdo al radio. Así que la dirección de esta línea, como tal, va a obedecer a la misma que traíamos del anterior, incrementado en este ángulo, ¿verdad? Ángulo 3, ángulo A3. De ahí que la expresión ahora suma ángulo A3. Y siempre con el incremento del peralte. Entonces vamos a calcular AP7. ¿En función de qué distancia? Entonces observemos que lo vamos a calcular a partir de este punto. Discúlpeme. No tenemos la referencia todavía de este punto, así que vamos a necesitar primero calcular este punto AP6. Así que primero vamos a calcular este punto AP6. Este punto AP6 en función de qué se calcula. Va a ser la inclinación, que sería la anterior más el ángulo AP2, o sea, esta línea, tomado desde AP3, ¿verdad?, con una distancia equivalente al radio R2, ¿cierto?, menos el radio R3. Quiere decir esta distancia de acá hasta este punto. Entonces, aquí está definida esa distancia, entonces vamos a copiar el ángulo. Y vamos a construir AP6 en función de AP3. Entonces volvemos acá a nuestra secuencia de los puntos. Vamos a construir un auxiliary point que es AP6 por ángulo distancia. Lo vamos a hacer con origen en AP3 con este ángulo y la distancia R2 menos R3, ¿verdad? Y tendremos entonces ya el centro de este nuevo arco. Con la misma lógica, de una vez vamos a calcular el centro del arco que va para el otro lado. Entonces, si volvemos acá, aquí será AP8, cuyo ángulo está aquí. Con origen en AP2, vamos a calcular AP8. Entonces vamos a traer otro punto. Este lo vamos a rebautizar AP8. Ángulo distancia. Con origen en AP3. Perdón, en AP2. Con el ángulo que ya copiamos. Y la distancia R2 menos R3. Y hemos calculado el centro del arco que va para el otro lado. Ahora volvemos acá y ahora necesitamos calcular este punto P8. Ya tenemos calculado P7, así que ahora necesitamos calcular este punto P8.
que va a ser que en función de esta dirección de esta línea, que aquí la tenemos, la expresión de ese ángulo, que sería la misma del anterior sumada en este valor, que es este ángulo 3, y con origen en AP6 vamos a construir AP8 con radio R3. Vamos a construir AP8 con esta expresión de ángulo, vamos a construir P8 desde AP6. Vamos a construir acá el punto P8 con origen, bueno, ángulo de distancia, con origen en AP6, con este ángulo, y su distancia va a ser el radio de ese tercer arco que se llama R3. Y entonces tendremos aquí el punto P8. En forma similar hacemos el del otro lado. Tenemos la misma expresión del ángulo. En este caso sería esta expresión a la cual le vamos a restar este ángulo A3. Así que vamos a colocar esto acá y le vamos a restar A3. Y en nuestro punto se va a llamar AP8, perdón, nuestro punto se va a llamar P9 en función de AP8. Ya lo copié. P9 en función de AP8. Entonces vamos a traer el nuevo punto. En efecto es P9, ángulo distancia, con origen en AP8. Con este ángulo, al cual le vamos a restar ángulo raya A3. Y su distancia será R3, que es el radio de ese arco. Y aquí tendremos el P9 correspondiente. Entonces ya tenemos el centro y los puntos de inicio y fin de cada uno de estos dos arcos. Vamos entonces ahora a construir esos arcos aquí en nuestra otra secuencia. Vamos a traer el nuevo arco, este lo vamos a llamar L4, y lo vamos a construir como general a este número de segmentos, vamos a llamarlo test3, que es la variable, el parámetro que estamos utilizando para esto. Va a iniciar entonces en P7, va a tener centro en AP6 y va a tener fin en P8. Y tenemos este arco. Ahora vamos a hacer el siguiente. Entonces la misma idea. General. Test raya 3, el parámetro de segmentos. Y va a iniciar en P9 con centro en AP8 y final en P6. Y tendremos el siguiente arco. Ahora vamos a construir el arco de la solera. Vamos acá.
Y observemos, para construir este arco necesitamos este centro. Así que necesitamos este punto AP7. Ahora sí, entonces como tenemos ya esta dirección, que es esta misma que está acá, lo vamos a calcular a partir de este punto que es P8 con distancia R4, que es el radio del último arco. Entonces vamos a construir AP7 desde P8. Entonces vamos aquí a construir un nuevo punto auxiliar que se va a llamar AP7. Ángulo distancia con origen en P8, ¿verdad? Y con un ángulo que fue el que copiamos y con una distancia equivalente al radio de ese último arco, que es R4. Entonces si aquí hacemos un... qué pena, es menos R4 porque estamos reduciendo el Y. Así que vamos a corregir esto. Menos R4 y tendremos nuestro punto AP7 como centro. Bien, ahora aquí viene una consideración importante. Cuando vamos a construir este arco, estamos cerrando esto acá. Como es un radio mayor, perdón, como es un radio mayor, si lo tratamos de cerrar por el ángulo, por aquellos temas de precisión, probablemente no va a cerrar, o sea, no lo vamos a poder definir como un arco que se construye desde un centro y une un par de puntos, porque si no es exacta el cálculo de la coordenada de este punto de cierre, no va a calcular el arco. Entonces, una alternativa es calcular este punto medio del arco, AP9, para decirle que lo vamos a construir en función de 3 puntos. Si no hay precisión en alguno de estos puntos, lo más probable es que él mueva en forma nada representativa algún momento el centro, pero vamos a garantizar que no cierre el arco. Es un truco pues importante por aquellos temas de precisión. Recordemos varios aspectos a tener en cuenta en la precisión del cálculo en computadores digitales. Primero, que la aritmética en un computador digital es binaria. Y en sistema binario las divisiones periódicas son muy permanentes, son más periódicas que en el sistema decimal. Así que por eso fácilmente nos encontramos con situaciones que 1 más 1 no nos da 2 exacto, sino 2.00000001 o algo parecido. Por eso toca hacer a veces este tipo de trucos. Entonces, tenemos este parámetro que se llama dista arco, que está definido entre el origen, entre el punto AP1 y este punto inferior del arco. Así que vamos a calcular este AP9. Entonces AP9, fíjense que está en función de AP1 con estas expresiones, pero esta vez lo vamos a calcular por delta X y delta Y de este AP1, ¿cierto? Entonces, fijemos lo que depende de AP7. O sea, lo que hace es resolver el triángulo en función de la dirección que ya le genera esta línea. Recordemos que esta línea puede estar inclinada por el peralte. Entonces, pues voy a copiar inicialmente la expresión del delta X
y vamos a calcular AP9, ¿cierto? Con delta X, delta Y, con respecto al AP1, al AP7, perdón. Entonces, vamos a calcular aquí AP9, un auxiliary point, por delta X, delta Y, con origen en AP1, con un desplazamiento en X, que fue el que acabamos de copiar, que se me fue un paréntesis, y ahora voy a copiar la expresión para el delta Y. Revisamos esta expresión. Dista arco 1. Aquí. Dista arco. Ok. No estaba bien definida el nombre de esta variable. Ok. Y tenemos nuestro punto AP9. Entonces ahora sí vamos a construir el arco inferior. Entonces este arco lo vamos a construir en función de 3 puntos, P8, AP9 y P9. Entonces nos vamos a devolver acá, vamos a ir a nuestros arcos, vamos a definir el nuevo arco. Y este arco le vamos a decir que en efecto lo vamos a definir en función de 3 puntos, con TES4, que es el parámetro del número de segmentos. Y aquí le vamos a decir entonces que inicie en P8, pase por AP9 y termine en P9. Y tendremos definido este último arco y estamos completando la bóveda. Ahora hay un tema para el cálculo de las cantidades. Aquí no estamos comparando esto con ninguna superficie. De hecho, tenemos dos opciones para el cálculo de nuestras cantidades: o comparar superficies o construir regiones dentro de nuestros subensambles para a su vez calcular las cantidades por área promedio de acuerdo a las distancias. Así que vamos a construir una región. Recordemos que nuestros subensambles están estructurados entre líneas, puntos y regiones, links, points, shapes. Así que vamos a construir una región para toda la excavación. Recordemos que esta es la línea de excavación. Entonces vamos aquí a construir una región, un shape. Y este shape va a estar en función de toda esta secuencia de arcos, que es lo que va a encerrar. Así que vamos a definirle los links que tiene. Entonces vamos a arrancar por cualquier orden. Vamos a poner, por ejemplo, que vamos a asumir en sentido contrario. Entonces vamos a asumir que este primer link va a ser L5. Vamos a agregar. El siguiente es L3. Voy a agregar varios y los voy a ir cambiando. L3. El siguiente es L1.
No me sirvió la idea de L5. Vuelvo. L5, L3, L1. Y vamos para L2, en efecto. Vamos con L4. Agregar este. Entonces, L4. Y finalmente, L6. Y habremos construido la secuencia de arcos para determinar esta región, que es la zona que vamos a excavar. Así que sobre la base de esta región ya podemos, al momento de construir el corredor, calcular nuestras cantidades. Vamos a hacer entonces el ejercicio por tiempo, pues igual con la misma lógica, reduciendo los radios, podríamos calcular todo este revestimiento. Así que, bueno, voy a salvar esto. Y esto lo voy a llamar acá Demo 1. Y ya habiendo visto la lógica con que lo construimos, voy a abrir un archivo donde está construido con el revestimiento, siguiendo la misma lógica de los puntos y los arcos. En este caso, construimos un segundo shape que corresponde al revestimiento. Es la diferencia. Bueno, entonces viene el proceso en Civil. Entonces ahora vamos a un corredor. Entonces vamos a construir el corredor. Tenemos un alineamiento con una rasante definida. Vamos a hacer el corredor solamente para la zona de túnel. Y hay unos peraltes calculados. Observen que es planar, ¿no? O sea, el diagrama de peraltes ya no lo sugiere. Es puramente planar. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es traer nuestro ensamble. Entonces voy a traer aquí nuestro Tunnel Palette. Voy a ir aquí a un palette propio. Y desde aquí, parados en el palette, vamos a importar este subensamble. Este subensamble, para mostrar... Segundo. Ya les traigo el explorador. Este subensamble es un archivo con extensión pkt, que es lo que salvamos en Composer. Entonces vamos a traer este archivo. Lo vamos a traer allá de nuestra y vamos a traer el definitivo que habíamos construido ya completo. Ok, me dice que tal vez ya lo estaba usando. Ojo a este pedazo. Cuando estamos trayendo subensambles en Civil, es importante para evitar conflictos con la plataforma que seamos usuarios con privilegios de administrador sobre la máquina, porque esta incorporación involucra una conversión a una librería DLL que él tiene que registrar, pues que tiene que llevar al registro de Windows, y si va a afectar el registro, pues vamos a necesitar privilegios de administrador. Es importante tener en cuenta eso para el manejo de
subensambles construidos desde Composer. Bien, entonces vamos a hacer el ensamble. Vamos a llamarlo túnel. Aquí pues vamos a definirle que sea una vía planar, undivided planar. Y traemos nuestro ensamble acá. Ahora vamos a traer nuestro subensamble de túnel. Ok, son dos formas de hacerlo, ya les voy a contar el otro. Y vamos a pegarlo acá. Obviamente llega al grupo central porque es uno solo. Y aquí, bueno, llamémoslo bóveda. Bien. Todos los valores de parámetros. Bien, ustedes observan además que el layout de esta presentación no es lo que esperaríamos, dada la construcción de arcos en el Composer. Así que no es para pensar que hay un error por esta representación. Simplemente por el layout puede que no dé igual. Se puede conseguir que nos dé algo consistente en la presentación layout del subensamble, siendo ordenados en la forma como vamos construyendo los arcos, para que no se presente esto. Vamos común y corriente, botón derecho, subassembly con properties, y vamos a traer aquí las propiedades, ¿verdad? Fíjense que es un ensamble.net común y corriente que está direccionado aquí en alguna parte. Y observen que es una librería DLL la que acabo de registrar. Bien. Aquí están los valores de los parámetros. No los vamos a cambiar en la medida que los valores por defecto que colocamos en el Composer, pues los dejamos para que de una vez nos permitiera construir la bóveda que ya tenemos diseñada. Bien, vamos a hacer inicialmente el ejercicio con esta sección. Vamos a construir entonces un corredor. Para ese eje que está, lo vamos a llamar, bueno, vía, el eje, el nivel de rasante que tiene, y el ensamble vamos a usar ese que acabamos de hacer, que es túnel. Aquí no hay target surface, porque de hecho pues no lo hay. No hay taludes ni nada parecido. Un OK, y bueno, y aquí aceptamos esto y construimos el corredor. Bueno, para efectos de el tema del corredor vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que definir una región donde está el túnel. Así que esa región va de la 340 a la 750. Okay. Bien, vamos a ver si es que tenemos oculto. Sí. Vamos a prender la capa del corredor y aquí lo tenemos. Vamos a revisar el tema en el editor. Vamos a ir a la 340, 360 y aquí observamos un poco el tema a nivel de la bóveda. Observen que aquí ya entra rotado. Si observan estos puntos de referencia con respecto a la cuadrícula, ya entra en curva. Y va, pues siguiendo, voy a cerrar esto. Va siguiendo la secuencia de acuerdo al peralte. Lo que quiero mostrarles es que en efecto rota la bóveda de acuerdo al valor que va recibiendo del peralte. En planta, aquí ya se está inclinando para el otro lado. Bueno, y aquí ya terminé el túnel.
Observemos entonces que de hecho hay una curva derecha y una curva izquierda. Bien, esta es, digamos, hasta ahora la sección de la bóveda, pero también podemos manejar el tema de esta manera. Voy a traer un ensamble ya hecho aquí, a colocarlo aquí en alguna parte. Este es un ensamble con el diseño ya de la calzada, el que aplique. Observen que es planar, estamos levantando el borde izquierdo. Vamos a rebautizar este ensamble, lo vamos a llamar túnel raya 1, por ejemplo. Y tiene la construcción típica pues que aplica. Aquí pues la construí de acuerdo a los parámetros de la bóveda para que pues coincidiera con la bóveda. Y ahora lo que podemos hacerle a este ensamble ya construido es agregarle el ensamble de túnel. Entonces vamos a agregar este ensamble de túnel acá. Bueno, aquí entonces bóveda. Ya los parámetros son los que están por defecto. Entonces vamos a redefinir la sección del corredor. Y ahora le vamos a decir que esto no trabaje con túnel, sino que trabaje con túnel 1. Y reconstruimos esto. Ahora pues vamos a revisar las secciones aquí en nuestra sección de túnel 350 y tenemos entonces la presentación a nivel de la bóveda con su estructura de calzada para tener esto. Finalmente, bueno, varias cosas. Una, nosotros podemos manejar el tema de los accesorios a esta calzada, pues definiendo en forma más completa esta sección. Sin embargo, cuando dependemos, por ejemplo, estas zonas de ventilación y los ductos que vamos a tener por acá, dependen de la geometría de la solera, por ejemplo, entonces vamos a tener que construirlos dentro del mismo composer, dependiendo de los puntos que determine la solera. Es la única forma en que podemos hacerlo realmente solidario al tema de la bóveda. De lo contrario, recordemos que esto está flotando en forma independiente a la bóveda, pero consistente con su geometría. Es lo que está sucediendo. Si vamos un poco más adelante, lo observamos aquí para el otro lado, observen que igual rota en las dos direcciones. Bien, ahora finalmente pues vamos a ver cómo es el tema de los volúmenes, entonces vamos a construir unas sample lines del eje. Bueno, aquí vamos a sacar la topografía y vamos a tomar un paquete de estilos para la sección y solamente la topografía y la superficie equivalente al corredor. Ok, vamos a definir aquí secciones bueno, aquí vamos a definirlas solamente entre la 350 y la 750. Y por otro lado, bueno, a 15 metros, cada 10 metros. Y ok. Entonces tenemos construidas nuestras sample lines. Ahora en el grupo de sample lines, entonces pues vamos a definirle el material. Entonces vamos a construir un nuevo material. Lo vamos a llamar excavación, por ejemplo, que va a ser
tipo de estructura. Aquí le vamos a poner un estilo, por ejemplo, Cut Material, por ejemplo. ¿Verdad? Y a partir de qué lo vamos a construir, de un shape que se llama Excava. Ya les cuento de dónde vino este nombre. Y lo incluimos. Aceptamos esto. Y ahora vamos a producir nuestras secciones acá en alguna parte. Con el eje, este grupo de sample lines para las abscisas 350 a 750. Bien, para esto mismo, vamos a producir la plantilla. Entonces vamos a buscar aquí una plantilla para escala, bueno, 200. Ok. Y aquí le vamos a decir que nos muestre también el material, tal como esté rotulado. La topografía la vamos a cambiar acá y le vamos a poner un estilo como adecuado. Y bueno, ahí los tenemos. Vamos a ponerles por acá. Y tenemos entonces presentado el material que corresponde a la excavación. Bien, si quisiéramos producir volúmenes de esto, vamos a montar aquí una tablita de volúmenes. Que va a ser el eje para ese grupo de sample line, para esa lista, pero para el material de excavación. Y ok, y vamos a colocarlo por acá en alguna parte. Y observemos entonces lo que es el cálculo. Obviamente las áreas son iguales, o sea, observen que hay variaciones mínimas, pero esto es debido, cuando rota, debido a las imprecisiones que podemos tener a nivel del cálculo de los ángulos. Y tenemos la tabla entonces de cantidades. Bueno, desde aquí se pueden desprender ya una colección de cosas. Les contaba de dónde salía el Excava y es importante a tenerlo en cuenta. Vamos a ir un momento aquí al Composer y observen que aquí en los parámetros hay algunos parámetros que tienen que ver con los códigos de los links. Dentro de estos códigos de los links, voy a ordenar esto alfabéticamente. Dentro de los códigos de los links aquí tenemos definido un código que se llama, Excava, se llama Excava y está asociado a un parámetro que se llama excavación. ¿Por qué? Cuando definimos esto, aquí le podemos decir que este código es un parámetro que a su vez puede corresponder, por ejemplo, con un código. En este caso el shape que construimos, este es el de este shape, se llama Excava. Por eso, al manejar ese código es que pudimos construir la lista de materiales basados en este código. Utilizando esos mismos códigos vinculados a los links y a los puntos, podemos construir superficies adecuadas. Sin embargo, hay una limitante importante a tener en cuenta. En esta zona, por ejemplo,
se puede presentar, si esto fuera una sola superficie, ¿qué se presenta? Para un mismo XY se presentan dos zetas. Eso no lo puede manejar el tipo de superficie TIN, ¿cierto? Que maneja Civil. Así que si queremos esto para construir algunas presentaciones, tendremos que exportarlos como superficies independientes por cada arco. Para poder manejar esto, por ejemplo, en 3D Studio o en Infra, para poder darle una presentación más adecuada. Bueno, espero que nos haya aclarado un poco el uso del Composer, la idea de cómo manejar túneles en Civil. Y bueno, no sé si hay preguntas. Ricardo, muchas gracias. Muy buena la presentación, muy interesante. Solamente Ok, queda Cristian, muchas gracias. una Sí, pregunta señor. abierta, Ricardo, y no sé si Sí. lo alcanzamos a hacer porque estamos un poquitico corridos de tiempo. William Boom pregunta, cuando usamos el subensamble para el trabajo con trenes, si hay alguna particularidad o herramienta que traiga para, no sé, para chequeos, dice, ¿cómo puede hacer para que Civil lo identifique como tal, o sea, que no genere error por ser un trabajo para trenes? Ok. Estamos hablando de túneles férreos. No sé si que podría aclararnos la pregunta si estamos hablando de la sección típica para un corredor férreo o particularmente para túnel con corredor férreo. Aquí dice, no hay forma de que de pronto William nos escriba para que nos aclare un poquito mejor, Ok. pero asumamos algunas de las cosas. Sí, el Bueno, corredor vamos a es férreo, asumir. dice William. Ok, vamos a asumir dos cosas. Una, desde la versión 2012, 2013, ya tenemos un tema muy completo para manejar corredores férreos. En general, Civil no tiene una aplicación ni un módulo orientado a hacer túneles. De hecho, por ejemplo, si ustedes me preguntan que vamos a hacer los portales, que son de una geometría compleja, Civil no cuenta con una herramienta para hacer esos portales. Así que en general Civil no tiene un módulo orientado particularmente para hacer túneles. Esto que estamos haciendo con el Composer es una salida para poder construir la geometría del túnel, ¿verdad? Pero simplemente eso. Así que si la pregunta es orientada para validar geometría en una sección de túnel para un corredor férreo, no hay esa funcionalidad. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. De pronto quedan dos preguntas más porque estamos muy corriditos de tiempo y es que si puede Ok, hacer un drive por el interior del túnel y la otra pregunta es si puede manejar bucles para las banquetas, entre paréntesis. ok. Bien, vamos entonces a hacer un recorrido por el túnel. En un segundo voy a tomar, para que no se nos... Voy a ocultar en 3D la topografía para que no nos haga estorbo. Y vamos a viajar por el corredor, aquí por el eje. Se me confunde con... Bueno, voy a escoger cualquier otra feature de acá. Un segundo. Se congeló esto. Ok, vamos a viajar aquí por el eje. Aquí. Vamos a la abscisa, cualquiera. Segundo, tome de referencia cuál
Ok, voy a hacerlo por el eje que va a ser de pronto más seguro. Y vamos a ir por la rasante. Ok, y aquí voy a acercarme a donde entramos al túnel un poco antes y vamos a viajar a lo largo del túnel. Ah, bueno, pero es que, qué pena. Voy a ocultar el material que nos está tapando la cosa. Entonces, aquí tenemos este material que de pronto nos está estorbando. Y vamos a decirle que el model. Ok, pero este no era. Un segundo. A ver si este es. No, este no es. Ok. Vamos a ir a la sample lines. A ver cuál es el cut material acá. Lo edito. Y en model está oculto. A ver qué es lo que nos está. Vuelvo al viaje. Pero solamente el alambrado, a ver. Ok, vamos a ir hasta allá. Mm, Hay algo en el alambrado que nos está estorbando. Un segundo. Ah, ya. Hay un estilo que tenemos que ocultar para que no lo deje ver adecuadamente. Entonces, un segundo. Vamos a ver. El estilo asociado a excava. Entonces vamos a resolver eso. Ok. Voy a traer el código de excavación de este link. Lo veo. Solera. Bueno, voy a hacer algo para que no se nos... Che, este es K.
Ok. Y a tomar todo esto y le voy a poner a esto basic. Lo ocultamos. Y ahora sí, finalmente, entonces, vamos a nuestro eje. Ok. Aumentar la velocidad un poquito. Y bueno, aquí no hemos generado superficies, o sea que vamos a ver solamente los links. Este es un tema de un segundo, ya les ubico los links, qué pena. Y voy a ponerlos todos acá con el mismo. Y volvemos entonces al Drive. Ok. Ok. Ese es el viaje. Y la otra pregunta, Cristian, por favor, ¿me la recuerda? Los bucles de las banquetas, ¿cierto? Es la otra. Ok, pues así como nosotros construimos una geometría con el Composer en este momento orientada a este tipo, los bucles pueden involucrar simplemente otra sección donde obedece a una geometría. Lo cierto es que siguiendo un poco la lógica y las herramientas que nos ofrece Composer en cuanto a la ubicación de puntos por coordenadas, por ángulos, arcos, regiones, vamos a tener una serie de elementos con los cuales, así como hicimos con esto, construir una geometría específica. Porque dentro de la librería de subensambles no hay nada que nos ayude en ese tema. Tendremos que diseñar subensambles para eso, siguiendo un poco la lógica de lo que nos ofrece Composer. Perfecto, Ricardo. Te agradezco mucho. Tengo retroalimentación aquí muy buena de parte de la mayoría de las personas del webcast. Por otra parte, pues estamos ya muy sobre el tiempo, pero el tema fue Sí. muy bueno. Agradecemos Ok. mucho toda la, sí, la participación de todos y bueno, nos vemos en un próximo webcast. Un buen día para todos. Ok. Gracias, Cristian. Felicidades.